Padre, pues te queremos dar muchas gracias porque podemos estar aquí presentes delante de ti, Señor, para poder escuchar estas enseñanzas acerca de tu omnipresencia. Te queremos pedir, Dios, que en esto que podamos ver acerca de este atributo tuyo, Señor, podamos ver que no solamente tienes presencia en todo momento, sino también todo bajo tu control. Aún las pruebas, situaciones, cada cosa que nos preocupa, cada sitio que pasamos en nuestra vida en donde podamos tener miedo, te queremos pedir, Padre mío, que tú sigas bendiciéndonos en cuanto que sigas bendiciéndonos con esta enseñanza para poder estar tranquilos, sabiendo que en todo momento de nuestra vida tú estás presente. Gracias por esto, te queremos pedir por los que todavía no se han podido conectar. Tú permite, Dios, que en tu gracia ellos puedan este, llegar a tiempo, sino pues también, Padre mío, poder tener esta y las enseñanzas que tú estés mandando, que tú les ayudes en esto. Te queremos pedir por esto, vía Miguel, en cada comentario, en cada enseñanza que va a exponer, y que sea tu Santo Espíritu el que se mueva en libertad. Gracias y te pedimos por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues entonces, como les decía, aunque hace tiempo que estudiamos muy al principio, vimos como omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, los atributos de Dios de una manera más general. Eh, a mí me llamó mucho la atención que en este caso de la omnipresencia había muchos puntos que ignoramos o que cuando menos tenemos que tener mayor certeza de cómo funciona esta situación de la omnipresencia de Dios respecto de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ver de entrada algunos pasajes que, para irnos ubicando respecto a cómo Dios mismo declara en las Escrituras lo que significa su omnipresencia. Empezamos en Primera de Reyes 8:27, que dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Aquí obviamente está hablando Salomón en una oración y claramente él declara que ni los cielos de los cielos pueden contener la omnipresencia de Dios. Luego vemos en Jeremías 23:23, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. O sea, aquí Dios nos está dando a entender que de acuerdo a la perspectiva humana, no hay lejanía con Dios, ¿sí? Aunque ahorita vamos a ver, reitero, a detalle. Luego, Hechos 17, 27 y 28, que dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Aquí el punto es, en Él vivimos y nos movemos y somos. Quiere decir que en ningún momento de nuestra vida Dios ha estado ausente, ¿sí? Luego vamos a ver el Salmo 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Sí? Yo recuerdo que no hace mucho, si mal no recuerdo, Carlos preguntaba si Dios estaba presente en el infierno. O alguien preguntó hace algunos estudios, y aquí está la respuesta en este salmo, ¿no? Aún en el Seol, ahí está Dios presente, ¿sí? Entonces, en estos pocos textos no se da ni siquiera en gran proporción lo que significa la grandeza de Dios y toda la escritura, nosotros sabemos que habla de la grandeza de Dios y habla de su omnipresencia. Pero
es muy importante explicar las cosas, remontando todo hasta Dios y mostrando las enseñanzas que su palabra tiene que revelarnos de la naturaleza de Dios, ¿sí? Recuerden que estas enseñanzas básicamente se van a cimentar en el carácter de Dios y están garantizadas por los inmutables atributos de Dios. Recuerden que llevamos ya muchos años viendo los atributos de Dios y una de las cosas seguras para nosotros al estarlos estudiando es saber que Dios es tan perfecto que no cambia. Es tan perfecto en su pensar que no se puede equivocar. Entonces, para nosotros como creyentes tenemos mucha seguridad de que cuando acudimos, por ejemplo, a su palabra, que es el legado que Dios nos dejó, donde expresa la voluntad para con el ser humano, podemos tener la seguridad de que es tan firme la palabra como es tan firme la existencia de Dios y como es tan firme la eternidad de Dios. Entonces, vamos a ver a detalle qué es la omnipresencia, ¿sí? Ahora, vamos a repasar un poco y vamos a analizar en relación a la experiencia humana, ¿sí? El hecho de que, en la omnipresencia de Dios, la humanidad cree en que, por ejemplo, eh, intelectualmente, muchos dicen, sobre todo en el cristianismo se dice que Dios es omnipresente, pero para la humanidad sin Dios es relativo, por eso tantas personas critican y por qué el hambre, y por qué Dios se olvida de algunos, por qué favorece Dios a otros. Pero lo importante es que la realidad de la existencia de Dios está plasmada en la Biblia y el mundo incrédulo tiene que empezar por entender que tiene una necesidad para empezar a buscar a Dios. Ahora, como Dios está en todo lugar, vemos por ejemplo en Job como dice, Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma. O sea, aquí en este pasaje de Job 33, vemos cómo Dios está al pendiente, o sea, en su omnipresencia no hay nada que se le pase a Dios por alto, Él conoce todas las cosas a detalle, todas las cosas desde su inicio y tiene que ver porque Él está en todo momento y en todo lugar al mismo tiempo, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos en problemas y necesitamos a Dios y vemos que Dios no nos responde, podríamos decir, oh Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? ¿Sí? Y siempre Dios siempre tendrá una respuesta en su palabra. Yo estoy donde tú estás. Estoy aquí. Estoy a tu lado. Estoy cerca en todo lugar. Eso es lo que la Biblia enseña en términos generales. Digo, para no leer tantos pasajes, ¿sí? Pero sí, yo estoy donde tú estás. Estoy aquí, estoy a tu lado, estoy cerca en todo lugar. Entonces, nosotros aún como creyentes, cuando las pruebas son muy duras, cuando sentimos que no las vamos a pasar, también podríamos experimentar que en ese momento de la prueba, en el momento más difícil de la prueba, Dios se ha olvidado de nosotros, pero con estas frases que acabamos de mencionar, debemos de tener la certeza que Él nunca se va a olvidar de nosotros, ¿sí? Además, las mismas escrituras evidencian todo esto, ¿no? Entonces, si tuviéramos la escritura y ninguna otra razón, por ese solo hecho, nosotros deberíamos de creer. Porque si un creyente no basa su fe en lo revelado por Dios a través de su palabra, entonces no tiene un sustento de esperanza o de dónde agarrarse en el momento de los problemas o de dónde tomar un aliento o tener una esperanza, ¿sí? Pero las Sagradas Escrituras lo declara de varias maneras y es verdad que Dios es omnipresente y tú debes de creerlo y de saberlo, ¿sí? Para Dios no hay límites. Eso es algo muy importante.
Entonces, si hubiese un solo lugar donde Dios no estuviera, ese lugar marcaría los confines o los límites de Dios. O sea, Dios no sería omnipresente, porque hay un lugar donde Dios no está. Por tanto, no puede haber un lugar donde Dios no esté. Entonces, para nosotros, la presencia de Dios es una realidad en nuestras vidas. Cuanto más cuando nosotros ya tenemos fe en Dios y en lo que declaran las Escrituras. Por tanto, Dios no tiene límites porque es un ser infinito. Y al ser infinito, podríamos decir que no se puede medir, que no tiene un tamaño, que tampoco podemos pensar que está en una dirección, ¿sí? Dios es infinito, Él es perfecto y no tiene finitud, o sea, no termina. Por eso es que Dios siempre ha existido, siempre existirá y nunca acabarán sus años, ¿sí? Dios no es una persona que fue creada, porque Él siempre ha existido. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados por Dios, pero Dios es infinito, que en este aspecto pues también habla precisamente de que no hay límite en su existencia, ¿sí? En Colosenses 1 del 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado sin Dios, ni existiría, ni tendría ningún sentido. Por tanto, en todo el universo, Dios está. Y Él es cercano a todas las cosas, cuanto más al ser humano que habita en este planeta, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos de una manera correcta en Dios y en las cosas espirituales, cuando descartamos totalmente el concepto de espacio, podemos empezar a entender la infinitud de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Dios es infinito, por tanto, Él no mora en el espacio. Él absorbe todo el espacio. Jeremías te lo dice. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Porque si no fuera de esta manera, estaríamos conteniendo a Dios en algún lugar. Y Dios no puede ser contenido ni en el cielo ni en la tierra. Y bueno, estamos hablando del cielo y del tercer cielo, de todo el universo y de todo lo que existe. Entonces, nosotros podríamos aseverar que Dios llena el cielo, que Dios llena la tierra, que Dios llena los océanos y que es como, o sea, para que entendamos de una manera más clara, es como si tú sumergieras un balde, por ejemplo, en un océano. O sea, el balde podría llenarse de agua, pero la inmensidad del océano no tendría límites en relación a una dimensión como la de un balde. Así es el ser humano respecto a la grandeza de Dios, ¿sí? Entonces, cuando la Escritura dice que Él llena el cielo y la tierra, es porque Él lo hace y porque está presente en todo, ¿sí? Entonces, podríamos decir, usando este mismo ejemplo, que el cielo y la tierra están sumergidos en Dios y todo el espacio también. Ahorita vamos a ver con más claridad estas cuestiones, ¿sí? Dice 2 de Crónicas 2:6. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo?
sea, así de inmenso y gigante. Y somos, ¿sí? Entonces, es común que nosotros, por ejemplo, como seres humanos, hablemos de que Dios puede estar cercano o lejano a nosotros, sobre todo cuando tenemos un problema, como decíamos hace rato, ¿sí? Pero el error aquí consiste, y entrando en una situación más específica, en que nosotros no pensamos de manera correcta porque pensamos geográfica o astronómicamente. O sea, Dios no lo puedes contener geográficamente. Es como, por ejemplo, el tiempo. Para Dios no existe el tiempo, porque Él es infinito. Para nosotros, por ejemplo, los seres humanos, que somos finitos, sí existe el tiempo. Para Dios no existe el espacio en este sentido, porque Dios está en todos lados. Para nosotros como seres humanos, sí existe el espacio, porque estamos confinados aquí en este planeta, en un lugar, y ocupamos un espacio de este planeta, pero no para Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros pudiéramos pensar respecto de Dios en años luz, o en metros, o en pulgadas, kilómetros, o en lenguas, pensaríamos que Él mora en algún lugar del espacio, pero eso es porque no comprendemos correctamente. Por eso los seres humanos a lo largo del tiempo han cometido tantos errores respecto de esto, ¿sí? Porque si como estamos aseverando, Él contiene el espacio de modo que el espacio está en Dios, quiere decir, por tanto, que no hay nada que pueda contener a Dios. Por eso es que nosotros nunca podemos pensar o debemos pensar que Dios está en un lugar, pues el hecho es que Dios está en todo lugar. Lo que nosotros debemos creer es lo que está declarado en las Sagradas Escrituras. Y los que no lo creen o no lo aceptan, créanme que están en graves problemas. Por eso muchas personas se sienten desubicadas. Para nosotros como creyentes, gracias a Dios que tenemos la palabra. Se te está Y si en el cortando, Seol Miguel. hiciere mi estrado, he aquí. Ok. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, le cambié de 4G a 5G. ¿Quién sabe qué será eso? Pero bueno. Bueno, entonces volvemos aquí al punto. Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú también. Por tanto, Él está en todo lugar. ¿Por qué es importante esto para nosotros como creyentes? Porque sabemos que siempre Dios está presente en nuestras vidas. Aunque no tengamos una respuesta inmediata en los momentos problemáticos o cuando tenemos aspiraciones o deseos o le pedimos algo, nunca podemos dar por hecho que no nos escucha o que estaba distraído haciendo otra cosa y no nos oyó. Él siempre está en todo lugar, por tanto, siempre nos oye, siempre sabe, pero Él, en su soberanía, actúa como Él quiere. ¿Sí? Entonces, habrá cosas que nosotros no podamos comprender en magnitud de esta revelación tan grande. Por ejemplo, el famoso predicador John Wesley decía que no debemos rechazar algo por el simple hecho de que no lo logremos comprender. O sea, si nosotros siendo finitos se nos habla de un Dios infinito que además está presente en todo lugar, no por eso, porque no lo comprendamos, no debemos de rechazarlo. Por eso es que la Escritura nos pide que nosotros vivamos por fe. Porque si comprendiéramos lo que Dios dice en todo momento, no sería fe. Pero lo que Dios promete, lo que Dios es, tenemos que recibirlo por fe, porque no lo estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo,
el saber que estaremos eternamente con Dios por los siglos de los siglos, que ya no habrá tristeza, dolor, ni llanto, etcétera. Ahorita que estamos en este mundo se nos hace algo increíble, pero va a ser una realidad que cuando nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo, tendremos la eternidad también. Por ejemplo, los que entren al milenio, que no entren con cuerpos eternos, ellos se van a convertir y van a ser como nosotros ahorita. Van a tener el Espíritu Santo, etcétera. Cuando se habla en la Escritura de que el árbol de la vida, sus hojas serán para sanidad de todas las naciones, no habla de nosotros que ya somos eternos, pues ya no nos podemos enfermar. Habla de todas las personas que van a entrar al milenio que no fueron eternas. Todos los creyentes de todos los tiempos, hasta ahorita entraremos en eternidad, con cuerpos nuevos y perfectos. Pero los que queden de este mundo ya convertidos, pero que no murieron, van a vivir como nosotros vivimos ahorita, claro, en un mundo muy diferente. Ese es un ejemplo. Pero ¿podemos comprender eso? Pues no lo podemos comprender. Entonces, la omnipresencia de Dios requiere que donde sea que haya algo, incluso en el infierno, la presencia de Dios ahí debe estar, precisamente por esto. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué es entonces que el mundo piensa que Dios es infinitamente distante? ¿Saben por qué? Por ignorancia o incredulidad. Nosotros estamos estudiando este atributo para que de aquí en adelante nosotros no haya precisamente ya ignorancia de esto. No es lo mismo saber que tú estás orando, por ejemplo, y que tus oraciones quizá Dios no las escuchó, o quizá en ese momento no tuviste esa conexión como ahorita del internet, ¿no? No, pues me desconecté con Dios, no. Con Dios nunca te vas a poder desconectar porque Él es omnipresente. También es común que una persona cuando ora, que oren sin la menor sensación de la cercanía de Dios. Pero ¿saben qué? Nuestros sentimientos y nuestras emociones tampoco tienen que ver con lo que Dios es o con lo que Dios puede hacer. Y como en este mundo nos guiamos por estos sentimientos, emociones, a veces nos es difícil o nos cuesta trabajo comprender la cercanía de Dios. Por eso, como paréntesis, en la Escritura Dios nos lleva a que nosotros hagamos a un lado todo el conocimiento que teníamos y demos paso al nuevo conocimiento revelado en las Escrituras. ¿Sí? Otros piensan que Dios está en algún otro lugar o que está tan lejos que por eso no puede escucharnos. Bueno, para esto vamos a entrar ahorita en otro aspecto que nos va a ayudar a comprender de una manera más profunda estos conceptos que ahorita dimos. Todos estos conceptos, quizá muchos ahorita todavía no han comprendido, pero a partir de lo que viene vamos a comprender más profundamente por qué es así. En primer lugar, la razón es que en las cosas espirituales, la cercanía y la similitud de algo son lo mismo. La lejanía significa disimilitud, que es lo contrario a similitud, ¿sí? O sea, diferencia. Disimilitud también se puede traducir como diferente, ¿sí? Somos diferentes a Dios. Recuerden, la Escritura dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Y nosotros somos carnales. Por eso, y nuestro tiempo en este mundo es temporal, por eso medimos el tiempo. Por eso sentimos que se nos puede acabar la vida. Pero el día que tengamos cuerpos eternos, o si los tuviese toda la humanidad, no le importaría el tiempo, porque nunca va a dejar, nunca va a morir, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando se trata de personalidad, cuando se trata de espíritus, cuando se trata de lo que no es material, la distancia no significa nada. O sea,
Dicho de otra manera, lo espiritual no tiene medida, por eso Dios es un ser espiritual y no tiene medida. Lo material es finito. Recuerden en 2 de Pedro capítulo 3, los elementos al fuego serán quemados y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. O como dice la Escritura, de repente los cielos se enrollarán como un pergamino y Dios traerá nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Tú te puedes preguntar con la mente humana, y yo sé que se lo han preguntado, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Digo, porque yo sí me lo he preguntado, que un día los cielos se enrollen como un pergamino. Pues aquí está la respuesta. Lo espiritual es lo que va a mover todas las cosas y puede cambiar lo material de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, otro ejemplo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y él ascendió a la diestra de Dios Padre, también dijo en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, cómo Dios, Jesús, habiendo vencido la muerte, el pecado, e iba a ascender al cielo, a la presencia de Dios, estar ahí junto a él en el trono, ¿cómo pudo decir, yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Porque él estaba hablando en el ámbito espiritual. Además de que Jesús es Dios y es infinito, como estamos viendo, o sea, recuerden, tanto Padre como Hijo como Espíritu Santo son un solo ser, ¿sí? También Jesús puede estar instantáneamente en todo lugar. De hecho, aún físicamente, cuando manda a sus apóstoles, después de que hace los milagros de la multiplicación de los panes, los manda, ahí va caminando sobre el mar, ¿no? Y pensaron que era un fantasma, etcétera. O sea, que Jesús caminara sobre el mar fue algo para ellos fuera de la lógica humana. Sin embargo, él les dijo, no temáis, yo soy. Hablando, yo soy Dios. Yo estoy en todo lugar, ¿no? O cuando Felipe le testifica al eunuco, dice, de repente el espíritu se lo llevó. O sea, ¿de qué habla? Espiritualmente se lo llevó a otro lugar y apareció en otro lugar. Por eso, así como paréntesis, podemos pensar que cuando venga vivamos ya en nuestra nueva creación, lo más probable es que nos podamos transportar con el pensamiento. No va a haber vehículos que transporten, cuando menos a los que somos hijos de Dios, que tengamos la mente renovada. Bueno, Juan 4:24, ya lo mencionamos, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo se puede relacionar una persona con Dios? Si Dios es un ser espiritual y nosotros somos carnales vendidos al pecado. No se puede, a menos que Dios lo haga. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Por lo que nosotros estamos separados de Dios, no porque Dios esté especialmente lejos de nosotros, ¿sí? No porque Él esté distante en otra galaxia o en una estrella lejana, estamos separados de Él, sino porque existe disimilitud de naturaleza. Aquí es donde vamos a entrar al punto más importante, ¿sí? Cuando pensamos en las cosas espirituales, proyectamos sobre ellas nuestros propios conceptos humanos, aunque no muchos lo intenten. Pero desde el momento en que tú piensas a tener noción de la existencia, noción de la vida, tienes que concluir que hay un Dios, por ejemplo. ¿Cuántos salmos que hizo David no hablan precisamente del firmamento de las estrellas? ¿Por qué? Porque él era pastor de ovejas y él pasaba seguramente noches en vela y tenía la oportunidad de admirar los cielos y se empezó a preguntar, bueno, ¿quién hizo todo esto? ¿No? Y fue llegando a conclusiones como
en muchos de los salmos que ahorita leímos, ¿no? Entonces, es imposible que una persona, un Dios espiritual, aunque Él está presente y Él conoce todas las cosas, reitero, desde sus inicios, pueda relacionarse con un ser humano que no entiende estos conceptos. ¿Por qué? Les voy a explicar. Y ese es uno de los más grandes desafíos de este estudio, que nosotros tenemos que, por decirlo de alguna manera, resquebrajar todos estos conceptos que tenemos para dar paso a las verdades espirituales que Dios nos quiere revelar. Si tú tratas de aferrarte a tu manera de pensar, porque ahí estás seguro, todos tenemos un criterio formado a través de lo que nuestra instrucción, de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido. Todos pensamos de alguna manera que nuestro criterio es el mejor. Pero cuando nos enfrentamos a un Dios infinito que nos revela su infinita sabiduría, nosotros tenemos que saber que para poder entender las cosas espirituales, tenemos que estar dispuestos a echar abajo todos los fundamentos falsos que tenemos que tenemos y fuimos almacenando a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Ahora, ¿quién podría comprender estas cosas? Bien, por eso es que es el Espíritu Santo el que actúa y que por eso es que el Espíritu Santo a nosotros los creyentes nos entró en nuestro corazón para que Él empiece a revelarnos las cosas de Dios y para que nos enseñe a movernos dentro del ámbito espiritual. Esto quiere decir, para que sea más fácil de entenderlo, dentro de las verdades bíblicas reveladas en su palabra. Esto nos va a llevar, conforme nosotros vayamos avanzando, a dejar conceptos elaborados por nosotros, o dicho de otra manera, conceptos materiales. ¿Sí? Recuerden, lo material, lo físico es temporal, lo espiritual es eterno. Por eso es que aún las personas que rechacen a Cristo eternamente van a vivir separados de Dios. Recuerden este pasaje de Marcos, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, hay eternidad en el corazón del hombre, ¿sí? Ahora, ¿por qué no entendemos muchas cosas de estas? Les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona tiene un verdadero amigo se supone que está cerca de la persona. Comparten todo lo que les pasa, sus emociones, sus sentimientos, etc. Mientras más íntimo sea el amigo, más cercano está a esta persona, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo bíblico. Jonatán y David. ¿Cómo desde que Jonatán ve a David cuando se trata de que David pelee con el filisteo, dice la Biblia que su corazón fue ligado y compartían todas las cosas? Aún Jonatán, siendo el heredero del rey Saúl, él reconoció un día que David iba a reinar y hasta le dijo, acuérdate de mi familia y de mí, para que no nos destruyas cuando tú asciendas al poder. O sea, eran tan amigos que a Jonatán no le costó ningún trabajo entender que Dios ya había ungido a David y que él iba a ser el próximo rey de Israel por causa de la desobediencia de su papá. Y su papá es lo que no entendía, tan no lo entendía que un día en una comida le arroja una lanza a Jonatán para matarlo. Claro, él esquivó, pero eso es lo que lo podemos relacionar bíblicamente, lo que son dos amigos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con nuestros enemigos? Generalmente nosotros con nuestros enemigos lo que queremos es poner espacio. Y si hay alguna circunstancia que nos lleve a estar juntos reitero, por alguna circunstancia, valga la redundancia, va a ser muy difícil que tengamos una comunicación. Así pasa con Dios. El sistema de pensamiento de este mundo concibe las cosas de una manera
contraria a lo que Dios es y lo que Dios dice por causa del pecado, ¿sí? Por tanto, hasta hay un dicho que dice, hablando de este ejemplo, cuanto más lejos esté tu enemigo, mejor. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Porque pensamos en términos temporales, ¿sí? Pero esa no es la manera en la que nosotros deberíamos de pensar de Dios. No hay ningún lugar donde nosotros podamos ir que no nos encontremos con nuestra creación. No dice la misma escritura en el Salmo 19 y en Romanos 18 que la misma naturaleza muestra la gloria de Dios, o lo que de Dios se conoce en Romanos les es manifiesto, que les fue mostrada claramente su eterno poder y deidad desde la creación, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Bueno, aquí volvemos al punto de hechos respecto del extravío de la humanidad, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, tampoco existe algo que nos puede esconder de Él. Por ejemplo, Adán y Eva, en cuanto pecaron, lo primero que trataron de hacer cuando se oyeron la voz de Dios fue esconderse de Él. Esa es una causa del pecado. Nosotros vemos que aquí la humanidad vive escondiéndose de Dios porque sabe que actúa mal y la conciencia lo acusa de eso. El Salmo 139, 11 y 12 nos dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, nosotros en las tinieblas no podemos ver, en la luz sí. Pero para Dios no hay nada que existe que Él lo pueda ver o no, donde no puede estar. Por eso es que nada no puede encubrirnos de Dios. Imagínate tú cuando pecas y piensas que nadie te vio, nadie se enteró, pues Dios todo lo sabe, ¿sí? Ahora, no hay ningún lugar donde nosotros podamos ir que Él nos entere. Imagínate, por ejemplo, el caso de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. El monte Moría, donde tenía él que sacrificar a su hijo, estaba a 3 días de camino de donde estaba Abraham. ¿Te imaginas las luchas que experimentó Abraham en esos 3 días? Quizás se preguntó, ¿cómo puede ser posible que si Dios me dijo que en mi descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, ahora me pide que lo sacrifique? No puede ser. Quizá él pensó, me voy de aquí, me voy a otro país, me voy a otra tierra, me escondo en una cueva, pero conociendo parte del carácter de Dios, dijo, no hay lugar donde yo me pueda esconder de Dios. Por tanto, decidió obedecer. O sea, en su corazón, él murió a su hijo y por eso estuvo dispuesto a sacrificar. Pero Dios lo estaba probando. Pero bueno, aquí el punto es todo lo que él pudo haber pensado. Todo lo que una persona piensa cuando peca, Dios no se entera, Dios no ve, o dice, no importa que yo peque porque no hay infierno, ¿no? Cosas de ese tipo pueden razonar. Pero miren lo que dice la Escritura en el Salmo 139:2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Imagínate. Dios entiende todo todo nuestros pensamientos, todo intento de nuestros pensamientos. Dice otro salmo, si tú le buscares, le hallarás, ¿no? Pero Él entiende todo lo que somos. Por tanto, nunca debemos de saber que en su omnipresencia
Él pueda ignorar algo de lo que somos, de lo que pensamos, ¿no? Nosotros tenemos el problema, reitero, de la distancia o la lejanía. Cuando venimos a Dios, en nuestra mente sí existe este concepto. Sin embargo, nosotros vemos que en una asamblea cristiana, así como una reunión como ahorita o como una reunión de domingo, Dios está ahí. Lo dice Mateo 18:20. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿sí? Por eso es tan importante que nos reunamos como creyentes. Además de que Él todo lo sabe, unidos para adorar a Dios, o sea, la presencia de Dios se manifiesta de una manera más palpable y real. Por eso es tan importante. Por eso Dios dice, no dejando de congregarnos en hebreo, según algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, cuando se trata de algo que es intelectual, espiritual o del alma, del espacio o la materia, el peso en tiempo, estos no compaginan absolutamente nada respecto de la eternidad y la omnipresencia de Dios. Por tanto, nosotros debemos aprender a pensar de una nueva manera, a pensar en términos de espacio. Perdón, no debemos aprender en términos de espacio o de velocidad o de distancia. Por ejemplo, en una prueba, Dios, ya respóndeme, ¿no? Nosotros queremos respuestas rápidas de velocidad y Dios está haciendo un trabajo que Él va a cumplir en el momento preciso y en el momento adecuado, ¿sí? Dios, siendo espíritu, está aquí y en todo lugar. Por tanto, Él nunca estará lejos. Y nunca podrá estar más cercano de lo que está ahora mismo en medio de nosotros. Imagínate caminar en la vida sabiendo que Dios va contigo a todo lugar, que Dios está contigo en todo momento. Y aun si tuvieras que experimentar una adversidad, Dios está contigo es porque lo permitió, porque tiene un propósito en lo cual quiere enseñarte algo. Por eso dice un pasaje que no debemos atribuirle a Dios despropósito alguno. Todo tiene un propósito en nuestra vida. ¿Acaso eso no debe darnos seguridad? No hay tragedia, no hay olvido. No hay circunstancia que se escapó del control o del dominio de Dios o que fue sin su autorización. Todo tiene una razón de ser. ¿Y qué más confiante debemos de tener? Que el que dirige y maneja todas las cosas es un ser perfecto y que ahora en Cristo Él no tiene nada nunca más contra nosotros porque el juicio por nuestros pecados ya fue absolutamente pagado. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Por lo que nosotros debemos de saber que la razón por la cual nosotros sentimos que Dios está lejos es porque existe una disimilitud entre caracteres morales. ¿Y por qué digo entre caracteres morales? Porque Dios es santo y el ser humano es pecador. Por eso es que no hay similitud, por eso es que somos tan diferentes a Dios. Pensamos de manera totalmente opuesta a lo que la Biblia nos declara o de la forma como Dios piensa. Acuérdense de la mente invertida, ¿verdad? Pensamos al revés. En lugar de que amamos la santidad, el pecado nos atrae. En lugar de que nos abstengamos a todo por hacer la voluntad de Dios, hacemos a un lado de la voluntad por obtener lo que nuestra alma desea. Aunque muchas veces eso que decíamos pueda destruir nuestra vida. No dejemos de recordar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero el ser humano pecó y eso lo hizo a Dios diferente en la naturaleza moral. Por eso es que no entendemos muchas cosas. Y debido a que somos diferentes a Él,
en esta naturaleza moral, la comunión está rota. Estamos muertos espiritualmente. Por eso es que en Mateo 8:22 Jesús le dijo a este hombre, déjame que vaya y entierre a mi padre y a mi madre, o a mi padre, ¿no? Y él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso fue por esta razón, porque el ser humano está totalmente separado de Dios a causa de que Dios es santo y el hombre es pecador. Por eso existe una separación o muerte. Recuerden, la palabra muerte, eso quiere decir separación. Y eso es lo que la palabra nos muestra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, debemos de saber que hay una incompatibilidad moral entre Dios y el ser humano a causa del pecado. Por tanto, anclando todos parte de estos conceptos, Dios no está lejos, pues está en todos lados. Pero sí lo está en cuanto al carácter, en cuanto a la naturaleza moral. Él no puede, un Dios santo no puede tener comunión con un hombre pecador. Él es totalmente diferente al ser humano, aunque en un inicio lo hizo a su imagen y semejanza. Porque el ser humano ha pecado, y reitero, Dios es santo, santo, santo. Entonces, la palabra de Dios le da un término de incompatibilidad moral. Es esta diferencia espiritual entre Dios y el ser humano. Muerte o separación. El libro de los Efesios nos aclara esto. Fíjense. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y más adelante en el capítulo 4, del 17 al 19, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora hagámonos una pregunta. 3 cuestionamientos. ¿Podrían estos pasajes describir a Jesús, que es Dios encarnado? ¿Qué es el carácter, qué es en carácter todo lo que Dios es de manera perfecta? ¿Podrían estos pasajes describirlo? Claro que no. Describen al pecador alineado que tiene con el pecado, que tiene el entendimiento entenebrecido. Ahora, otro cuestionamiento. Describen al glorioso Hijo de Dios como ignorante, duro de corazón, sin sensibilidad, entregado a la lascivia, andando en impureza y avidez. ¿La avidez es ansia, codicia? Claro que no. Describen exactamente lo contrario. Así es el hombre y Dios. Están totalmente separados, son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, eso afirma que el pecador es tan disímil a Dios que la distancia del carácter, en distancia y en carácter, no de espacio.
Por eso no nos podemos relacionar. Por eso es que aún como creyentes, cuando pecamos, perdemos la comunión con Dios, perdemos el gozo, porque estamos actuando de una manera contra la nueva naturaleza que ya tenemos. Antes no importaba, teníamos la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, pero al convertirnos a Cristo, como dice en Romanos capítulo 6, el 4, el viejo hombre fue sepultado y resurgimos a una nueva vida. Y sí, seguimos poseyendo una naturaleza humana que es influenciable al pecado y todo lo demás. Por eso es que cuando pecamos nos sentimos distantes de Dios, pero no es que Dios esté distante, solo que perdimos la similitud a Dios. Ya no estamos viviendo en santidad. Por eso es tan importante que siempre confesemos nuestros pecados. ¿Sí? Entonces entendamos esto. Dios no está ni un fragmento lejos del pecador. Sin embargo, está separado a causa del pecado. Por eso la Escritura nos declara en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Etcétera. Si tú realmente has nacido de nuevo y Dios ya te cambió la mente y el corazón, debes amar la santidad. Debes vivir en términos diferentes a los que siempre has vivido. Por eso Jesús dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Porque no puedes encajar el sistema de pensamiento antiguo para poder tener una relación con Dios. Necesitas la mente de Cristo que Dios en la conversión nos la da según 1 Corintios 2:14. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por tanto, que esto nos enseñe a vivir de acuerdo a lo que es Dios y a renunciar. Porque Dios, además de que cuando nos convertimos nos perdona todos nuestros pecados, ya nunca nada nos puede separar de su amor. Por tanto, si tú no aborreces el pecado, todavía lo amas, quizá es que no has sido renacido. Porque cuando eres renacido o regenerado, cambia tu mente y cambia tu corazón. Cuando una persona le pide a Dios que le perdone y que le salve por los méritos de Jesús, él no está llamando a Dios para que descienda y lo salve, sino que sabe que está, y se lo está revelando el Espíritu Santo, que Él está presente, que le está hablando. ¿Sí? Entonces, Dios está lejos del ser humano, no en cuanto a espacio, sino en cuanto a carácter. Y el ser humano está lejos de Dios porque es pecador, porque su palabra no haya cabida en él, a menos que él sea transformado. Y la humanidad, por su rebeldía natural, está buscando esta respuesta en todos los lugares, menos donde debe. Rechaza a Dios en todos los términos y es ahí donde está la solución a todos los problemas. Por eso es que este mundo está de cabeza. Repitamos Hechos 17:27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué verdad tan contundente. Ahora, para concluir esta fase del estudio, lamentablemente, es que aunque el ser humano le busque, por sí mismo no lo va a poder hallar. Necesita un llamamiento divino.
Si no, Juan 6:44 no diría, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El ser humano por sí mismo no puede entablar o establecer una comunicación con Dios. Necesita de Dios. Por eso Pablo aseveró en 1 Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Necesitamos ser limpiados. Y que el ser humano no puede, te lo dice Romanos 9, 16 y 18. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces nosotros podemos concluir que el ser humano no puede hallar a Dios por la disimilitud que hay entre la naturaleza moral perfecta y santa de Dios y la pecaminosa del ser humano. No olvidemos, Dios está en completa santidad. Por eso, de los atributos de Dios, el que se repite 3 veces es Dios es santo, santo, santo. Y el ser humano está en completa iniquidad. Y ninguno de los dos jamás podrán unirse a menos que el ser humano sea renacido o regenerado. Gracias a Dios por Jesucristo, quien logró la reconciliación por medio del pago hecho en la cruz por nuestros pecados a causa del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios ya puso su parte para romper esta distancia. Cuando nos convertimos, ya somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, somos participantes de la naturaleza divina. Ahora tenemos que aprender a vivir como Dios nos muestra y nos revela en su palabra para que no haya disimilitud entre nosotros y Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por mostrarnos con claridad cuál es la causa de la separación. Por mostrarnos que tú estás en todos lados porque eres omnipresente y que nada escapa a la vista de tus ojos. Antes todo lo sabes, no nada más desde sus inicios, sino hasta el final, porque tú eres eterno. Por esta razón, Padre, tú pudiste planear todas las cosas antes de la fundación del mundo, porque para ti no existe el tiempo. Pero nosotros hemos creído y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y te damos gracias, Padre, porque nos has permitido escuchar este estudio y poder entender de una manera más profunda la causa de nuestra separación. Señor, que tu Espíritu Santo pueda asentar o anclar en nuestra mente cada uno de los aspectos que hoy analizamos, estudiamos, para que tengamos el ánimo de apelar, o más bien de vivir en esta vida de santidad y ser cada día más semejantes a ti, porque escrito está, tú lo dices, sed santos porque yo soy santos. Padre, haz esto en nuestra iglesia. Permite, Señor, que pronto volvamos a reunirnos físicamente, para el cual también te pedimos, Señor, y te damos gracias, porque sabemos que tú ya tienes el lugar exacto y perfecto. Y en su tiempo, Señor, tú ya harás todas las cosas para que podamos tener los estudios en forma presencial. Sabemos que es una realidad porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.